Millonario, despidió 15 niñeras en 2 meses, hasta que una empleada cambió todo con sus 5 hijos. Despedir a una persona puede ser incómodo, pero despedir a 15 en menos de 2 meses es algo que parece imposible. Sin embargo, eso fue exactamente lo que vivió David Morrison, un magnate de la tecnología que había logrado lo que para muchos era un sueño: amasar una fortuna millonaria y ser respetado en Silicon Valley. A los 36 años podía cerrar acuerdos millonarios con un apretón de manos, pero se paralizaba cada vez que escuchaba un llanto proveniente de su propia casa. Y no olvides suscribirte en nuestro canal para que no te pierdas de ninguna historia y lecciones de vida. La razón del llanto era devastadora. Hacía poco más de un año había perdido a Sarah, su compañera de vida, la mujer que sabía calmar a los niños con solo una mirada. El cáncer se la llevó sin aviso, y con ella también desapareció la calma en la familia. Desde entonces, la mansión de Palo Alto dejó de ser un hogar para convertirse en un campo de batalla. Los 5 hijos de David, cada uno a su manera, luchaban con la ausencia. Emma, de apenas 4 años, apenas articulaba palabra desde el funeral. Los gemelos de 7, Marcus y Michael, convertían cada comida en una guerra de cucharas voladoras. Sofía, con 9 años, se despertaba gritando en medio de la noche, buscando a su madre. Y Alexander, el mayor, con 11, había erigido un muro de indiferencia que lastimaba más que cualquier berrinche. 15 niñeras profesionales habían intentado lo imposible. Mujeres preparadas, con años de experiencia, en familias de alto nivel, habían pasado por esa casa. Todas se rindieron. Una huyó a los 3 días, cuando los gemelos sabotearon su café con sal y le pegaron la silla al suelo con pegamento. Otra resistió una semana hasta que Alexander destruyó documentos importantes solo para demostrar su rabia. Una más renunció, sin dar explicaciones, después de que la pequeña Emma, en un arranque de dolor, la mordiera al intentar peinarla. Una tras otra, todas se marchaban. La agencia de niñeras más exclusiva de California finalmente levantó las manos. Lo sentimos, señor Morrison. Sus hijos necesitan algo que nuestras empleadas no pueden darles, le dijeron por teléfono mientras él, rodeado de paredes de cristal con vista a San Francisco, comprendía que ya nadie quería el trabajo. Esa noche, David recorrió los pasillos de mármol de su mansión. Atravesó las salas silenciosas, pasó frente a los retratos familiares que ya no soportaba mirar y se detuvo ante la puerta de la habitación de Sarah. Todo seguía intacto. Sus zapatos, en orden, un libro abierto en la página 53, el aroma de su perfume aún flotando en el aire. David, el hombre de hierro que había levantado un imperio desde cero, cayó de rodillas sobre aquella cama vacía y lloró con una vulnerabilidad que no mostraba desde niño. En ese instante, entendió algo cruel. Todo el dinero del mundo, todos los contratos firmados, toda su influencia social, no podían darle a sus hijos lo que de verdad necesitaban: una madre. Y mientras la lluvia repicaba contra los ventanales, tomó una resolución distinta a todas las anteriores. Ya no seguiría buscando la niñera perfecta con un currículum brillante. Había llegado el momento de probar un camino completamente diferente, aunque todavía no sabía que esa decisión lo cambiaría todo. Cuando David decidió dejar de buscar a la niñera perfecta, no imaginaba que el destino ya estaba trabajando a su favor. No buscaba un currículum lleno de sellos dorados, ni certificados de escuelas exclusivas. Buscaba a alguien distinto. Una persona que supiera lo que era levantarse entre cenizas y volver a construir con las manos vacías. Esa misma noche, mientras el reloj marcaba las 11 y los rascacielos de San Francisco comenzaban a apagar sus luces, otra vida se movía en silencio.
En el sótano de un edificio corporativo, María Guadalupe Hernández terminaba de guardar su cubeta y sus guantes de limpieza. Tenía apenas 25 años y 3 empleos para sobrevivir. Su rutina era agotadora. Por las mañanas asistía a clases de psicología infantil en una universidad comunitaria. En las tardes se hacía cargo de los hijos de una vecina que trabajaba turnos interminables en una fábrica, y en las noches limpiaba oficinas donde hombres encorbatados dejaban tras de sí rastros de un mundo al que ella no pertenecía. Pero cada trapo que escurría, cada piso que dejaba reluciente, era un paso hacia un sueño que parecía demasiado grande: convertirse en terapeuta especializada en duelo infantil. La razón estaba marcada en su historia. Cuando tenía 16 años, perdió a su hermano menor, Diego, en un accidente de tránsito. Él apenas tenía 8. Esa herida le enseñó algo que los adultos suelen olvidar. Los niños entienden la muerte de una manera distinta. Hablan un lenguaje de emociones que no siempre encaja en las explicaciones de los mayores. Desde entonces, María había decidido que dedicaría su vida a tenderles la mano a esos corazones pequeños y lastimados. Aquella noche subió al ascensor hasta el piso 32. No tenía idea de que estaba a punto de encontrarse con un mensaje capaz de trastocar su destino. Frente a la oficina más amplia del edificio, pegada con cinta a la ventana, vio una hoja amarilla escrita a mano. No era un anuncio sofisticado ni un contrato de agencia. Era la súplica desesperada de un padre. Busco a alguien que entienda que mis hijos no requieren castigos, sino cariño, que sus rabietas no son travesuras, sino gritos de dolor, que detrás de cada gesto rebelde hay un niño que llora por su madre. No necesito referencias impecables, necesito un corazón que no se rinda. María leyó las frases una vez, luego otra y otra más. Sintió como si aquellas palabras hubieran sido escritas para ella, pero inmediatamente la realidad le cayó encima. La dirección apuntaba a Palo Alto, tierra de mansiones de cristal y jardines impecables. Un universo de millonarios que jamás contrataría a la hija de inmigrantes mexicanos que vestía ropa de segunda mano y vivía en un pequeño apartamento compartido. Sabía cómo eran esas familias. Buscaban niñeras que hablaban 3 idiomas, con diplomas europeos y tarifas que en una semana superaban lo que ella podía ganar en meses. Y, aún así, la sinceridad de ese papel escrito a mano la conmovió hasta lo más hondo, porque ella también había sido una niña herida. Ella también había necesitado a alguien que la entendiera sin juzgar. De madrugada, sentada frente a una vieja laptop, decidió arriesgarse. Redactó un correo que podía cambiarlo todo. Señor Morrison, mi nombre es María Hernández. Encontré su nota esta noche en el edificio donde trabajo. No tengo los títulos ni la experiencia que seguramente espera, pero poseo algo que quizás sea más importante. Comprendo lo que significa perder a alguien siendo niño. Comprendo que no se trata de imponer orden, sino de ofrecer paciencia, a tiempo y un amor que no se agota. Si me permite, quiero intentarlo. El cursor parpadeaba sobre la pantalla. María respiró hondo, dudando entre borrar el mensaje o lanzarse al vacío. Al final, con un clic tembloroso, lo envió. No sabía si había cometido la mayor imprudencia de su vida o el acto más valiente. María respiró hondo antes de enviar aquel correo, sin imaginar que, al otro lado de la ciudad, un hombre insomne recorría con los ojos cansados la misma pantalla. Esa madrugada, David Morrison había pasado horas leyendo correos de agencias exclusivas que prometían disciplina, horarios rígidos y mano dura. Ninguno hablaba de ternura, de empatía, de lo que sus hijos realmente necesitaban, y justo cuando estaba por rendirse, a las 3 de la mañana, apareció un mensaje diferente.
breve, sincero, lleno de una comprensión que atravesaba la pantalla. Lo leyó una vez, lo leyó otra, y a la tercera sus labios esbozaron una mueca que casi parecía una sonrisa. No era la solución perfecta, pero era lo más parecido a esperanza que había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, el teléfono de María sonó. La voz al otro lado le temblaba tanto como la suya. Esa llamada sería la chispa que encendería un nuevo capítulo en sus vidas. Horas después, María bajó de un autobús en Palo Alto. Sus zapatillas tocaron un pavimento que parecía de otro mundo. A su alrededor, mansiones que se alzaban como palacios modernos, con jardines diseñados al milímetro y fuentes de mármol que brillaban bajo el sol. La dirección escrita en un papel arrugado la condujo hasta una propiedad que parecía salida de una revista. Portones de hierro imponentes, un camino circular adornado con flores y una casa más grande que todo el edificio de apartamentos donde ella vivía. Su instinto le dijo que se marchara, que ese no era su lugar. Pero recordó las palabras del anuncio: «Necesito un corazón que no se rinda», y dio un paso hacia adelante. La puerta se abrió y María quedó desconcertada. No estaba frente al empresario elegante que había imaginado. El hombre que la recibió tenía la barba crecida, ojeras oscuras y una camisa que claramente había visto demasiados días seguidos. No era la imagen del millonario impecable, sino la de un padre agotado. Sin embargo, sus ojos cansados transmitían algo que la calmó: humanidad. David, por su parte, también quedó sorprendido. Frente a él no había una niñera con traje pulcro ni modales ensayados, sino una joven sencilla, con un suéter gastado, jeans descoloridos y una mochila universitaria en la espalda. Pero en su mirada había una mezcla de fortaleza y compasión que le recordó, de golpe, a Sara. El interior de la casa hablaba por sí solo. Fotografías enmarcadas contaban historias felices que ya no existían. Juguetes desparramados por los rincones parecían restos de batallas perdidas. El silencio, pesado, era interrumpido apenas por el eco lejano de una televisión encendida. María no necesitó explicaciones. Aquel no era solo un hogar sin madre, era un hogar donde la esencia había desaparecido. David la llevó a la cocina. Sobre la mesa había 5 desayunos intactos, cereal aguado, tostadas frías y jugo sin probar. «Cada mañana es lo mismo», confesó, la voz quebrándose. «Emma no da un bocado desde hace semanas. Los gemelos destrozan cualquier cosa que preparo. Sofía llora porque nada sabe cómo lo hacía su madre. Y Alexander, él me mira como si yo fuera un intruso en esta casa». María no interrumpió, no llenó el silencio con consejos apresurados. Solo escuchó con la clase de atención que David no recordaba haber recibido en meses, y cuando habló, lo hizo suavemente. «¿Puedo conocerlos?». David dudó, advirtiéndole que los niños no serían amables, que habían lastimado a personas, que no merecían su rabia. «Los niños que sufren no son crueles», respondió María con calma. «Solo están buscando una manera de gritar su dolor». Subieron las escaleras de mármol. Con cada paso se intensificaban los sonidos de una casa en guerra, portazos, gritos, objetos estrellándose contra el suelo. La primera puerta que se abrió fue la de Emma, la más pequeña. En la primera habitación, María encontró a la más pequeña. Emma, con apenas 4 años, estaba sentada en el suelo. Su cabello enredado y sus ojos hinchados hablaban de noches enteras de llanto. A su alrededor, un cementerio de muñecas rotas, todas con la cabeza arrancada. «Emma destruye lo que toca desde que Sara se fue», explicó David casi en un susurro. «Los terapeutas dicen que es su manera de procesar la pérdida». María no dijo nada. Se arrodilló despacio y se sentó junto a la niña. Tomó una de aquellas muñecas decapitadas y, en lugar de intentar repararla,
Comenzó a acariciar su cabello, sintético como si todavía estuviera viva. Emma levantó la vista, sorprendida. Nadie antes se había sentado a aceptar su dolor sin intentar corregirlo. Desde el pasillo llegó el ruido de una pelea, gritos, golpes, algo estrellándose contra el suelo. David suspiró con resignación. Tal vez deberíamos... Déjame a... mí, lo interrumpió María poniéndose de pie, y caminó hacia el caos con una serenidad que solo alguien marcado por el mismo dolor podía sostener. La habitación de los gemelos parecía un campo de batalla. Cojines desgarrados, páginas de libros esparcidas como si fueran confeti, y en el centro 2 niños de 7 años peleando como si fueran enemigos. Todas las niñeras anteriores habían reaccionado igual, gritos, castigos, separarlos a la fuerza. María eligió otra ruta. Se sentó en el suelo, en medio de la tormenta, sin levantar la voz ni mover un dedo. Solo esperó. Poco a poco los hermanos comenzaron a frenar, desconcertados. ¿Por qué no gritaba? ¿Por qué no imponía reglas? La curiosidad venció al enojo. «¿Por qué no nos dices nada?», preguntó Marcus, todavía con los puños apretados. «Porque no creo que estén enojados el uno con el otro», contestó María con dulzura. «Creo que están furiosos, porque alguien que amaban muchísimo ya no está aquí». Michael, el más sensible, bajó la mirada. Su voz tembló. «Mamá prometió que nunca se iría, y nos dejó». María se acercó despacio, sin invadirlos. A veces las personas que más amamos se van aunque no quieran. Eso no significa que no los amaran. Significa que ese amor sigue, aunque ya no puedan demostrarlo como antes. Los gemelos, por primera vez en meses, dejaron de pelear. Se derrumbaron a cada lado de María como 2 pequeños cachorros buscando abrigo. David, desde la puerta, apenas podía contener las lágrimas. En apenas minutos, esta mujer había logrado lo que 15 niñeras en 2 meses no habían conseguido. Pero la verdadera prueba estaba más adelante. En la lavandería encontró a Sofía, la hija de 9 años. La niña doblaba ropa con una precisión obsesiva, repitiendo la misma carga una y otra vez. Lágrimas caían sobre las telas mientras murmuraba: «No me sale bien. Mamá lo hacía perfecto y yo no puedo. Papá me necesita. Si yo no cuido a Emma, ¿quién lo hará? Si yo no preparo la comida, ¿quién alimentará a los gemelos?». María se arrodilló frente a ella y le sostuvo las manos, temblorosas por el esfuerzo. «Sofía, escucha. Tú no tienes que ser la mamá. Eres solo una niña de 9 años que extraña muchísimo a su mamá. Tu padre no quiere que seas perfecta. Quiere que seas tú». La niña parpadeó, como si nadie le hubiera dado nunca ese permiso. «¿Y si yo no los cuido? ¿Quién lo hará?». «Los adultos. Yo, tu papá, los que debemos hacerlo. Tú mereces jugar, llorar, equivocarte. Ser pequeña, eso es lo único que tu mamá hubiera querido». Sofía rompió en llanto, abrazando a María como si se aferrara a la primera persona que le devolvía el derecho a ser niña. «Y eso está bien, Sofía. Está bien llorar, está bien equivocarse, está bien no poder con todo», susurró María. La niña se derrumbó en sus brazos y rompió en un llanto incontenible. Lloró por la madre ausente, lloró por la niñez que había dejado atrás demasiado pronto. Lloró por la carga imposible que había intentado sostener con sus pequeños hombros. David, incapaz de soportar esa escena, salió de la habitación con lágrimas en los ojos. Ver a su hija liberar tanto dolor lo atravesaba como un puñal. Pero la prueba más difícil aguardaba en el piso superior. Alexander, el mayor, se había convertido en un espejo deformado de su padre, serio, distante, endurecido por la rabia. A sus 11 años ya entendía demasiado. Había escuchado conversaciones de adultos, había visto desfilar a las niñeras que se marchaban derrotadas,
y concluyó que no necesitaba a nadie. Su puerta estaba cerrada con seguro. Desde adentro, la música retumbaba como un muro que aislaba al resto del mundo. María no tocó. Simplemente se sentó en el suelo del pasillo y esperó. Esperó a que la canción terminara, a que el silencio se filtrara por las rendijas. Esperó a que la curiosidad pudiera más que la resistencia. Cuando la puerta se abrió, Alexander encontró a María ahí sentada, sin invadir, sin exigir. «No necesito otra niñera», dijo con voz gélida, demasiado dura para un niño. «No soy una niñera», respondió María serena. «Soy alguien que entiende cómo se siente cuando el mundo se rompe en pedazos. Todos los adultos actúan como si tuviera que seguir adelante como si nada», replicó él, clavándole una mirada madura y cansada. «Yo también perdí a alguien», confesó María. «Mi hermano pequeño. Tenía tu edad cuando pasó. Por primera vez en mucho tiempo, el hielo de Alexander se resquebrajó. «Duele siempre», murmuró casi inaudible. «Sí», asintió María. «El dolor nunca desaparece del todo. Cambia, se convierte en amor que ya no tiene dónde ir. Y si aprendes a usarlo, ese amor puede transformarse en lo más poderoso y hermoso que existe». Alexander no respondió, pero tampoco cerró la puerta. Y eso en sí mismo era un avance. La primera semana de María en la mansión Morrison fue como ver los primeros rayos de sol tras un invierno interminable. Los cambios eran sutiles, casi invisibles, pero significaban todo para un padre que había perdido la esperanza. Emma empezó a probar pequeños bocados. Nada extraordinario, apenas pedacitos de fruta. Pero María descubrió que si cortaba las manzanas en forma de mariposa y les ponía nombres graciosos, la niña sonreía antes de comérselas. Los gemelos seguían discutiendo, pero ya no se hacían daño. Ahora, cuando la ira los desbordaba, corrían a buscar a María, sabiendo que con ella podían soltar la rabia sin miedo. Sofía había vuelto a abrir la caja de muñecas que escondió bajo la cama el día que decidió que era demasiado grande para jugar. María le devolvía el permiso de ser simplemente una niña de 9 años, no la sustituta de una madre perdida. Alexander seguía siendo un muro difícil de escalar, pero ya no era de piedra maciza. A veces dejaba entrever pequeñas grietas por donde se colaba la confianza. David lo observaba todo en silencio, dividido entre la gratitud y una emoción nueva que no se atrevía a nombrar. La casa había cambiado. Donde antes había eco de vacío, ahora había música, risas tímidas, olor a comida casera en lugar de cajas de comida rápida. Y él también había empezado a fijarse en ella, en cómo María se quedaba hasta tarde, planeando actividades después de estudiar todo el día. En sus zapatos gastados, en sus ropas humildes, pero siempre limpias, en la forma cuidadosa con la que contaba cada billete para comprar ingredientes frescos. Era imposible no notarlo. No solo estaba sanando a sus hijos, estaba devolviéndole alma al hogar. Una noche tranquila, cuando los niños ya dormían, David bajó a la cocina y encontró a María inclinada sobre la mesa. Una lámpara pequeña iluminaba montones de libros subrayados y cuadernos llenos de apuntes. «¿Todavía despierta?», preguntó él tomando un vaso de agua. «Mi examen final es en 2 semanas», respondió cerrando un tomo de psicología infantil. «Si lo apruebo, podré solicitar entrar al programa de maestría en terapia infantil. ¿Y si no lo logras?», dijo David con cautela. María sonrió, con una mezcla de resignación y tristeza. Era una expresión que él reconoció al instante, la misma que había visto en el rostro de Sara cuando los médicos le dieron el peor pronóstico. «Entonces tendré que esperar. 1 año, quizá 2. David se sentó frente a ella, en la misma mesa donde su esposa solía hacer las tareas con los niños.
¿Por qué terapia infantil?, preguntó. María acarició la superficie desgastada de la madera antes de contestar. Porque cuando murió mi hermano Diego, yo tenía 16 años. Nadie sabía qué hacer conmigo. Los adultos me repetían que fuera fuerte, que no llorara, que él estaba en un lugar mejor. Pero lo único que yo necesitaba era que alguien me dijera que estaba bien, sentir que mi mundo se había roto. Quiero ser esa voz para otros niños. No dar órdenes, no imponer silencio, solo estar con ellos en el dolor. David la miró y algo en su interior se estremeció. Era un sentimiento que había enterrado durante meses, porque reconocerlo le hacía pensar que estaba traicionando a Sara. ¿Sabes?, murmuró al fin. Sara siempre quiso estudiar psicología. Decía que quería ayudar a familias que sufrieran lo que nosotros nunca imaginamos sufrir. Fue la primera vez que la nombró sin que su voz se quebrara. ¿Cómo era ella?, preguntó María suavemente. La sonrisa de David fue distinta, auténtica. Era como tú. Veía a las personas de verdad. No intentaba arreglarlas ni juzgarlas, solo estaba presente. Esa noche algo invisible se formó entre ellos. No era lazos de trabajo ni simple gratitud. Era el inicio de una conexión entre dos almas golpeadas que empezaban poco a poco a sanar juntas. Pero al día siguiente esa frágil armonía se vería sacudida. Sin avisar, David había invitado a su hermana Margaret a almorzar. Margaret Morrison Blackwood, esposa de un senador, madre de 2 hijos de manual, siempre impecable con sus perlas y bolsos de diseñador, y con una lengua tan afilada como sus opiniones. Apenas vio a María sirviendo la mesa, su expresión se endureció. «David, necesitamos hablar», exigió. En la oficina no perdió tiempo. «¿Se puede saber qué piensas? Esa mujer no tiene preparación suficiente. No tiene referencias adecuadas. ¿De verdad consideras apropiado dejar que alguien así cuide de los hijos de Sara?» El veneno en la frase «alguien así» hizo que la sangre de David hirviera. «¿Alguien así?», repitió conteniendo la rabia. «Es la única persona que ha conseguido que Emma pruebe un bocado después de meses. Los niños manipulan, lo sabes. Necesitan disciplina, alguien de su mismo mundo, alguien que comprenda su nivel social. Mis hijos no necesitan otra niñera de catálogo», estalló David, alzando la voz. «Mis hijos están sanando gracias a ella. ¿Lo entiendes? Sanando». El leisio eco del grito recorrió la casa. En la cocina María se detuvo con los platos entre las manos temblorosas. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. En otras casas, con otras familias, siempre terminaba siendo la que no encaja, la que no pertenece. Y por primera vez, desde que había cruzado la puerta de la mansión Morrison, la duda la atravesó. ¿Y si Margaret tenía razón? ¿Y si su lugar realmente no era ese? Lo que María no sabía era que, en lo alto de la escalera, Alexander había escuchado cada palabra, cada comentario cruel de su tía y también cada defensa apasionada de su padre, y en ese instante algo empezó a cambiar dentro del corazón del niño. Lo que más desgarró a Alexander no fueron las palabras duras de su tía, sino ver a María horas después en la cocina, con los hombros vencidos y las manos temblorosas, intentando ocultar las lágrimas mientras fregaba los platos. Por primera vez desde que su madre había muerto, sintió algo más grande que su rabia, el impulso de protegerla. Esa misma noche, cuando todos dormían, bajó en silencio. Encontró a María sentada frente a la mesa, con los libros cerrados y la mirada perdida. «¿Te vas a ir?», preguntó sin rodeos, con esa crudeza que solo los niños poseen. Ella levantó la cabeza sorprendida. «¿Por qué dices eso? ¿Por qué?» «Todos se van cuando las cosas se ponen difíciles»,
respondió él, con un filo en la voz que escondía miedo más que enojo. Alexander se sentó frente a ella. María vio en sus ojos lo que había debajo de toda aquella coraza, un niño aterrorizado ante la idea de perder a otra persona. «Tu tía tiene razón», murmuró María. «No pertenezco a este mundo. No tengo los títulos ni las referencias. ¿O qué buscan? ¿Y eso qué importa?», saltó Alexander, golpeando la mesa con la palma. «¿Qué importa?», repitió ella. «¿Que no tienes dinero? ¿Que no fuiste a una escuela elegante? ¿Que tu familia no sale en revistas?». María quedó muda, sorprendida por su intensidad. «¿Sabes qué es lo que sí importa?», continuó Alexander. «Que Emma sonríe cuando desayunas con ella, que los gemelos ya no se destrozan entre sí, que Sofía volvió a jugar con sus muñecas y que papá ya no parece un fantasma». Sus palabras atravesaron a María como un rayo. Ese niño de 11 años entendía algo que muchos adultos jamás comprendían. El amor real no se mide con diplomas ni cuentas bancarias. «Pero tu tía...». «Mi tía no vive aquí», interrumpió Alexander. «No la ha visto llorar a Emma frente a cada plato lleno. No ha escuchado a Sofía rezar para que mamá regrese. No ha visto cómo papá se rompe cada noche. Ella no sabe nada». Las lágrimas corrieron por el rostro de María. «Yo no quiero causarles más dolor. Ya han perdido demasiado». Alexander la miró fijamente. «Entonces no te vayas. No nos dejes como mamá». En ese instante, María entendió. No era un empleo lo que estaba en juego. Era la vida emocional de 5 pequeños que habían empezado a recuperar la esperanza. Otra partida sería devastadora. Al día siguiente la tormenta regresó. Margaret volvió acompañada de la directora de la agencia de niñeras más exclusiva de California. Impecable en traje de diseñador, la mujer abrió una carpeta llena de perfiles brillantes. «David, te presento a Elizabeth Worthington», anunció Margaret con orgullo. «Tiene una candidata británica con años de experiencia en familias aristocráticas, justo lo que los niños necesitan». Pero al entrar a Tannintosen, la casa, se toparon con una escena inesperada. En el jardín trasero, sobre una manta vieja, María había organizado un picnic improvisado. Emma estaba en su regazo comiendo sándwiches cortados en forma de estrellas. Los gemelos, cubiertos de tierra, construían castillos en una caja de arena hecha a mano. Sofía, con muñecas en la mano, bailaba al ritmo de una radio antigua, y Alexander, el mismo que había expulsado a 15 niñeras, servía limonada junto a María, con una sonrisa sincera que hacía meses no mostraba. «Esto es demasiado informal», comentó la señora Worthington con un gesto de desdén. «Exactamente. Lo que te advertí», añadió Margaret. «Los niños necesitan estructura, no juegos de barrio». Pero antes de que David pudiera responder, Emma lo vio y corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, algo que no hacía desde el funeral de Sara. «Papá, ven», dijo tirando de su mano. María hizo sándwiches de mantequilla de maní con forma de estrella. Dice que si pides un deseo al comerlos, se cumple. David se quedó inmóvil por un segundo, viendo a su hija brillar de alegría, y comprendió que, por primera vez en más de un año, en esa casa había vuelto a nacer la vida. David recorrió con la mirada el jardín. Allí estaban los gemelos, por fin jugando juntos en vez de lanzarse objetos. Sofía, con sus muñecas en mano, parecía otra vez la niña que había dejado de ser. Alexander lo observaba sin ese muro de resentimiento que lo había mantenido distante durante meses. Luego miró a su hermana Margaret y a la impecable señora Worthington, ambas con sus trajes elegantes y sus juicios listos. «Creo que no necesitamos más opciones», sentenció Margaret con voz firme. En apariencia, la decisión estaba tomada, pero lo que realmente importaba todavía estaba por llegar. 3 semanas más tarde, la verdadera prueba apareció de golpe.
Aquella noche, David regresaba tarde de una reunión con inversionistas, esperando hallar la calma que poco a poco María había devuelto a la casa. Pero en lugar de paz, encontró un escenario desgarrador. Emma estaba en el suelo del baño, convulsionando con fiebre ardiente. Los gemelos sollozaban aterrados en el pasillo. Sofía trataba inútilmente de mantener el control, y Alexander, con las manos temblorosas, hablaba con urgencia al servicio de emergencias. En medio del caos, María sostenía a Emma contra su pecho, aplicándole compresas frías, mientras murmuraba palabras de consuelo entre inglés y español, como si con cada sílaba buscara calmar el fuego que consumía a la pequeña. «¿Desde cuándo está así?», preguntó David, arrodillándose junto a ellas. «Unos 20 minutos. La fiebre subió de repente. Los paramédicos ya vienen», respondió María sin soltar a la niña. David tomó a su hija, sintiendo el calor insoportable de su piel. El terror de perder a otro ser amado lo paralizó, hasta que la voz de María lo sacó del abismo. «Respira, David. Ella te necesita fuerte». Y en medio de la crisis, algo revelador ocurrió. Los gemelos se acurrucaron junto a María buscando refugio. Sofía apareció con mantas limpias sin que nadie se lo pidiera. Alexander, con voz firme aunque quebrada por dentro, coordinaba todo con los paramédicos. En ese momento, David lo entendió. Esta joven, que 3 meses atrás era una extraña, se había convertido en el corazón que mantenía unida a su familia. En el hospital, mientras aguardaban noticias, David observó a María en la sala de espera. Había consolado a cada niño, les consiguió agua, se aseguró de que comieran algo, avisó a la escuela. Había sostenido el mundo entero sobre sus hombros para que él pudiera enfocarse en Emma. «Es neumonía», informó finalmente el médico, «pero la hemos detectado a tiempo. Con antibióticos y reposo estará bien en unos días». El alivio fue tan profundo que David tuvo que sentarse. Emma estaría bien, su pequeña estaría bien. De regreso a casa, con Emma dormida en brazos y los demás exhaustos en el asiento trasero, escuchó la voz baja de Alexander. «Papá, cuando Emma se enfermó, lo único que quería era que María estuviera con nosotros. No quería a la tía Margaret ni a una niñera elegante, quería a María». David lo miró por el espejo retrovisor. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «Porque ella nos quiere de verdad, igual que mamá». David giró apenas el espejo, vio a María en el asiento trasero, acariciando el cabello de Sofía, manteniendo una mano sobre los gemelos y vigilando cada respiración de Emma, y comprendió que en algún momento, casi sin darse cuenta, había dejado de ser la empleada. María ya era parte de la familia. Esa misma noche, después de acostar a los niños y asegurarse de que Emma descansara cómoda, David la encontró en la cocina. Preparaba sopa casera para el día siguiente, los ojos cansados pero llenos de una luz que nacía del amor. «¿Sabes lo que hiciste hoy?», preguntó él. María sonrió con humildad. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». Pero David sabía la verdad. No cualquiera lo habría hecho. Solo alguien con un corazón que nunca se rinde. «No», dijo David acercándose. «No hiciste lo que cualquiera haría, hiciste lo que una madre haría. Mantenernos unidos cuando yo apenas podía sostenerme de pie». María sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «David, te amo». Las palabras se escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Habían estado prisioneras demasiado tiempo. Se detuvo, respiró hondo y las repitió más fuerte esta vez. «Te amo. Amo la forma en que amas a mis hijos. Amo que le devolviste vida a esta casa. Amo que me enseñaste que todavía es posible ser feliz sin traicionar la memoria de Sara». María lo miró, temblando. «Pero somos de mundos distintos».
susurró con inseguridad. David tomó sus manos con firmeza. No, venimos de mundos que se necesitaban. Tú me enseñaste que el amor no se mide en dinero. Yo puedo darte la oportunidad de llevar esa fuerza a otros niños, y si la gente como Margaret nunca te acepta, será su pérdida. Porque yo ya sé lo que es vivir sin ti, y no pienso repetirlo. En ese instante, María tomó la decisión más valiente de su vida. Eligió el amor por encima del miedo, por encima de las diferencias sociales, por encima de los juicios externos. Yo también te amo, susurró. Y cuando se besaron en aquella cocina que todavía guardaba el aroma de Sara, ambos supieron que no estaban reemplazando un amor perdido, sino encontrando un nuevo comienzo. Un amor que sana, que transforma y que le da sentido a lo imposible. Desde la escalera, Alexander observó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió antes de volver a su cuarto. Su familia, pensó, estaba completa otra vez. Un año. Después la mansión Morrison ya no era un museo del dolor, sino un hogar rebosante de vida. Emma, con 5 años, corría por el jardín persiguiendo mariposas. Su risa cristalina llenaba el aire y cuando tropezaba, corría hacia Mamá María, como la llamaba, para contarle sus pequeñas aventuras. Había aprendido a decir te amo en español y lo repetía con orgullo. Los gemelos, Marcus y Michael, habían dejado de convertir la casa en un campo de batalla. Con la ayuda de María, levantaron una casa en el árbol que se convirtió en su reino secreto. Sus peleas se transformaron en proyectos compartidos, en historias inventadas, bajo la sombra de los robles. Sofía había recuperado la chispa creativa. Sus dibujos ya no mostraban figuras solitarias, sino familias abrazadas, cielos llenos de arcoíris y corazones brillantes. Soñaba otra vez con ser bailarina, y cada sábado María la llevaba de la mano a sus clases de ballet. Y Alexander, el niño que había escondido su ternura tras un muro de frialdad, se convirtió en el hermano mayor protector. Retomó el piano, componiendo pequeñas melodías que cada noche enseñaba a Emma como si fueran secretos compartidos. David también había cambiado. El hombre que antes solo vivía para las cifras y los contratos, había aprendido que el verdadero éxito no se mide en millones, sino en cenas compartidas, en abrazos inesperados y en besos de buenas noches. Ahora era un padre presente y un hombre enamorado otra vez. María, por su parte, había terminado la universidad con honores y acababa de iniciar su maestría en terapia infantil. No solo había transformado a los hijos de David, sino que también había encontrado el propósito más grande de su vida. La casa que una vez estuvo sumida en silencio, ahora vibraba con música, risas y esperanza, porque al final lo que mantuvo unida a la familia Morrison no fue el dinero, ni la disciplina, ni la perfección, fue un corazón que nunca se rindió.